Vamos a empezar a desarrollar a partir de hoy, me es muy importante establecer una base, la cual es bien necesaria que tú tengas completa y total claridad de ella para que podamos entender el tema de la valentía, para que podamos comprender qué es lo que Dios quiere ahora y qué es lo que Dios va a hablar ahora en nuestras vidas para podernos nosotros estar en línea con lo que Dios va hablando. Lo primero que debemos de saber es que todos los que estamos aquí en la iglesia estamos porque hemos sido llamados, porque hemos sido escogidos por Dios. Vamos a Juan capítulo 15, verso 16, dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Déjame aclararte esto. Tú estás en este lugar en respuesta a un llamado que Dios te ha hecho. Quizás para algunos no sea tan real esta verdad. Quizás muchos pensamos, yo estoy aquí porque he tomado la decisión de venir a la iglesia. No, Señor, no. Dios es el que pone así el querer como el hacer. Entonces tú tienes que entender que tú estás acá es porque Dios te ha traído. Amén. Aleluya. Ahora, este llamado implica varias cosas que nosotros necesitamos aprender, establecer y hacer en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos entonces cumplir el propósito de ese llamamiento, que ha sido el de dar fruto y que ese fruto permanezca en nuestras vidas. Veamos en qué consiste este llamamiento. Josué capítulo 1, del verso 6 al 9, dice la palabra del Señor así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este pasaje nos habla del llamamiento que hace Dios a Josué para que Josué ahora sea el guía espiritual de la nación de Israel. Josué va a reemplazar a Moisés en la dirección del pueblo. Y la clave del éxito de Josué descansa en el esfuerzo y la valentía que tenía que tener Josué para hacer todo conforme estaba escrito en la palabra que Dios le había dado. En 3 ocasiones leímos, Dios le dice a Josué: mira, esfuérzate y sé muy valiente. Pero además de estas 3 instrucciones, en los versos que nosotros leímos, también hay otro llamado que Dios hace. Le dice: mira que te mando, lo manda a obedecer, le manda para que no tenga temor y para que confíe en Dios. Esto es parte del llamado que tú y yo tenemos en el llamamiento que Dios ha hecho a nuestras vidas. Ten presente esto: Dios honra a aquellos quienes deciden creer y obedecerle. Y a quien Dios llama le da la fuerza, le da sus promesas
y le promete su presencia, que es la prenda de garantía de nuestras victorias. ¿Cuántos lo creen que es así? Esa es la prenda de garantía de tus victorias, es la presencia de Dios. Ahora, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de meditar por qué Dios le dice a Josué en 3 ocasiones que se esfuerce y que sea valiente. Pues Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente porque así como Josué y nosotros, todos los seres humanos, tenemos que lidiar con algo que se llama el temor, el miedo. Y por esa razón Dios en su preciosa palabra, hermanos, en más de 360 veces en la Biblia, Dios nos dice, no temas, no temas, no temas. Porque Dios entiende que tenemos que lidiar con el temor. Hablemos un poco del temor. A ver, una pregunta. ¿Cuántos de los de aquí tienen que lidiar con algún tipo de temor en su vida? Levante la mano tranquilo. Wow. Ahora, yo quiero que tú sepas ahora, yo te voy a pedir que con una actitud de humildad tú le digas por lo menos a una persona que Dios va a hablar hoy a tu vida. Si tú tienes problemas de temor, Dios va a hablar hoy a tu vida. Dile, Dios va a hablar hoy a mi vida, ¿verdad? ¿Qué es el temor? Vamos a aprender qué es el temor. El temor o el miedo es una sensación de angustia que se siente provocada por la presencia que ocurra un peligro o que haya sucedido algo malo, ¿verdad? Este peligro puede ser real o puede ser imaginario. Muchas veces uno se asusta con cosas que ni siquiera están en el plano de realidad, pero está uno asustado en ese aspecto. Ahora, ¿por qué nosotros sentimos temor? ¿Por qué nos da miedo? Porque Dios diseñó al hombre con un instinto de autoprotección. El temor, el miedo que nosotros sentimos es un mecanismo de defensa que Dios estableció en nosotros para cuando nosotros podamos percibir o darnos cuenta de que hay un riesgo, que hay una situación de peligro, nosotros podamos reaccionar inmediatamente y que poder preservar nuestra vida. Eso lo estableció Dios. No es lo mismo cuando tú estás caminando en plano que cuando tú empiezas a caminar en un abismo, ahí mismo te empiezan a temblar las piernas, ¿verdad? Tú dices, uy, me voy a caer, me voy a matar. Ese temor te está diciendo, hey, watch out, cuidado que puedes tener un riesgo, puedes tener un accidente. Tu vida está en peligro. Eso es lo que hace el temor. Ahora, sentir temor, sentir miedo, no es malo, porque es un sistema de protección que Dios estableció en nosotros. Ahora, lo que sí es malo es que ese temor, que ese miedo domine nuestras vidas. Y cuando el temor domina nuestras vidas, nos lleva a un estado de cobardía. ¿Qué es ser un cobarde? Un cobarde es la persona que no afronta las situaciones que implican un riesgo o peligro a causa de sus miedos. ¿Cuántos cobardes hay aquí? Mira, por cobardes no alzaron la mano, cobardes. Uno dice, sí, pastor, yo tengo miedo, a mí yo soy un cobarde, yo soy una gallina. La cobardía no les dejó alzar la mano. Ahí está la evidencia de la cobardía. Y qué pena que van a decir, a mí me da miedo que sepan que yo soy cobarde. Hermano, los temores no controlados se van a convertir en tus gigantes que te van a esclavizar en esas áreas donde ellos se han enseñoreado en tu vida. Tienes que tener esto presente. ¿Cuál es el origen del temor? El primer origen dijimos que es por diseño divino, ¿verdad? Como un sistema de autoprotección. Pero hay otra manera en que en nuestra vida, en la vida del ser humano, vienen temores a nuestras vidas. Por ejemplo, el temor infundado, el temor a la oscuridad, al rechazo, el temor a la muerte, el temor al fracaso. ¿Cómo vienen ese tipo de temores a nuestra vida? Un ejemplo. Yo espero que eso no lo haga ningún papá acá.
Pero cuando se le dice al niño que no se está portando bien, le dice, te voy a dejar encerrado y te voy a apagar la luz. ¿A cuántos le apagaron la luz de niños? ¿A cuántos los dejaron encerrados? Entonces, sin darnos cuenta, estamos estableciendo en la vida del niño un temor a la oscuridad, le estamos infundiendo al niño un temor a la soledad, al estar solo. Entonces, muchas veces han venido temores a nuestras vidas que no son temores de autoprotección, de diseño divino, sino que han sido establecidos por patrones de comportamiento inadecuados. Aspectos tradicionales. ¿A cuánto les enseñaron de la Llorona? Ay, no salgas porque te va a salir la Llorona, y tú vas a medianoche y ahí mismo se te acuerda la Llorona y escuchas un gato llorando y arrancas a correr, porque esa es la Llorona. Son temores que son infundados. Pero también hay temores que han venido a nuestra vida basados en experiencias malas experiencias. ¿Como cuáles? El abuso, el maltrato, el abandono, el haberte expuesto a un accidente. Yo tengo una sobrina que ella de pequeñita se le levantó un perro, vino y se le paró, le puso los brazos en el hombro. Ella casi se muere. Ella es una mujer y ella ve un perro y se empieza a temblar. No quiere ver perro por ninguna parte. Es increíble, ¿eh? O sea, ella se transforma cuando un perro se le acerca. Eso empieza, mejor dicho, es increíble. Y eso arruina su vida. Arruina la vida de cualquier persona. Y el temor a lo desconocido, a lo que no conocemos, nos da temor. Es como el ejemplo que estaba diciendo mi esposa. Cuando tú llegas a un lugar o alguien te va a abrir la puerta que tú no conoces, a ti te da susto y dices, uy, ¿esto qué? Esta cara se ve como de loco, me va a hacer daño, ¿qué es lo que está sucediendo? Son temores que si nosotros empezamos a pensar y a considerar, muchas veces nos roban nuestra paz, nos roban nuestra seguridad, nos roban absolutamente todo. Ahora, veamos qué dice la Biblia acerca del temor, porque la palabra nos enseña acerca del temor. Porque es algo que nosotros tenemos que lidiar. Primero, la Biblia nos enseña mucho acerca del temor y nos habla de dos tipos de temores. Un primer temor que es un temor beneficioso y el cual nosotros debemos de cultivar, y nos habla de otro temor que es dañino, que nos afecta negativamente y que nosotros tenemos que someterlo. Veamos cuál es el primer tipo de temor que es bueno, que es beneficioso y que necesitamos cultivar. El primer tipo de temor es el temor del Señor. Déjenme decirles, por cierto, parte de estos puntos están en el app. Si tú vas al app, allí lo vas a encontrar. En aplicaciones hay algunos puntos que tú vas a poder tener la referencia de lo que estamos enseñando hoy. Este tipo de temor no es necesariamente ese temor de miedo que te va a hacer temblar, que te va a hacer susto, que te va a poner a sudar, ni te va a hacer ponerte pálido. No es este tipo de temor. Este tipo de temor más bien es una gran reverencia, un respeto por lo que es la gloria, por lo que es el poder, por lo que es la ira y el enojo de Dios. En otras palabras, es un reconocimiento a lo que es Dios. Y este temor viene a través del conocimiento que yo establezco con Dios, de la relación que yo tengo con Dios, que entre más lo conozco, más lo respeto. Ese es el temor de Dios. Déjame decirte que el temor de Dios conlleva muchas bendiciones para nosotros sus hijos. Mira lo que dice el Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Dios.
Y mira Proverbios 19:23 lo que dice. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado del mal. Y Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Mira lo que estamos viendo en estos simples 3 versículos. Lo que nos están diciendo estos versículos es que en el temor del Señor nosotros encontramos vida, encontramos seguridad, encontramos protección contra el mal, encontramos confianza y satisfacción. Este es un tipo de temor que nosotros debemos de establecer en nuestro corazón, porque representa una bendición para nuestras vidas. Pero déjame decirte algo, es el temor que menos se ve en la iglesia. Paradójicamente, es el que menos se ve dentro del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que los demonios conocen a Dios y tiemblan. De temblar es porque tienen temor. Los demonios tienen temor a Dios. Uno no. Uno hace lo que sea y pasa por delante. Pero es bueno cultivar este tipo de temor en nuestros corazones. El segundo tipo de temor que hace referencia a la Biblia es al espíritu de cobardía. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos ver que el espíritu de cobardía, el espíritu de temor, no proviene de Dios. Sin embargo, muchas veces, aun siendo hijos de Dios, nos vemos en procesos de temor, nos encontramos con muchos miedos, es porque simplemente el espíritu de cobardía, ese espíritu de temor ha tomado control de nuestra mente, ha tomado control de nuestro corazón y nos lleva a esa condición. Ahora, ¿cómo yo hago para vencer ese espíritu de cobardía? La palabra nos lo enseña. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor. ¿Qué echa afuera el temor? El perfecto amor. El perfecto amor de Dios echa afuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. De acuerdo sea el nivel de tu temor, proporcionalmente será el nivel de tu perfeccionamiento en el amor de Dios. Perfeccionamiento en el amor de Dios, nivel de temor. Perfeccionamiento del amor de Dios, nivel de temor en nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo la iglesia? Ahora, por eso Dios, a lo largo y ancho de toda la palabra, mi amado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, permanentemente nos está dando ánimo para que nosotros no tengamos temor. Nos dice: no temas. Mira este ejemplo, mira este versículo que es realmente poderoso. Isaías 41, verso 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te estaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en el Nuevo Testamento Jesús, en el capítulo 10 de Mateo, que habla de los pajarillos del campo que no almacenan, que de los lirios del campo que no tejen y nadie se ha vestido como un lirio del campo. En Mateo 10:31 dice: así que no temáis, valéis mucho más que los pajarillos. Es increíble, con solamente estos 2 versículos están cubriendo una cantidad de temores que nosotros diariamente tenemos que lidiar. El temor para que no sentirnos solos. Yo a veces me pongo a pensar
¿Qué pensará Dios de un hijo de Dios que no puede dormir con la luz apagada porque le da miedo? O sea, es que necesito la luz prendida para poder ver a Dios, para poderme dormir tranquilo. O tengo que dejar el televisor prendido todas las 24 horas de la noche para que entonces yo pueda ver la sombra de Dios ahí. Yo me imagino que Dios dirá, ay Dios mío, este muchacho, ¿cuándo entenderá eso? Aquellos que les gusta dormir con la luz prendida, con el televisor prendido, mi hermano, esa es doble bendición. Primero porque cuando toda tu habitación esté completamente a oscuras, tu cerebro se va a quedar inquietud. Segundo, mi hermano, vas a tener un ahorro significativo en el ahorro del pago de la luz. Doble bendición. Amén. Y tercero, que Dios va a estar muy contento porque tú estás confiando en Él. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Aleluya. Más sin embargo, estos no temas de parte de Dios dependen de nuestra habilidad para poner realmente nuestra confianza y poder poner nuestra fe en Dios. Salmo 56:11 dice así: en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Hermano, esto es un poderoso testimonio donde deja ver que el salmista tomó la decisión, porque esto es un asunto de decidir, que él confió en Dios, no importa lo que pasara, no importa la situación que viniera, por grande que fuera el gigante. Dice, yo he confiado en Dios y no importa el agua me llegue hasta aquí, me llegue hasta aquí, yo sé que Dios me va a ayudar, que si el problema se armó, Él me va a sacar, no voy a temer lo que el hombre pueda hacerme. Poner nuestra completa y total confianza en Dios es la manera en que nosotros vamos a poder vencer ese espíritu de temor, ese espíritu de cobardía. ¿Saben? Confiar en Dios es negarnos a ceder ante el espíritu de cobardía. Y la confianza, esta confianza viene a nuestro corazón en la medida que yo conozco a Dios y en la medida que yo sé que Dios es un Dios bueno, que yo soy su hijo y que Él solamente quiere cosas para mí, cosas buenas. ¿Cuánto esperan lo mejor de Dios? Dele un fuerte aplauso. Tú eres un hijo amado y Dios tiene lo mejor para ti. Porque sabes que el no tener dominio sobre el espíritu de temor te va a afectar tanto espiritualmente como físicamente. El no controlar ese espíritu inmundo. Veamos cuáles son los efectos que produce ese espíritu de temor en nuestra vida espiritual. El primer efecto en nuestra vida espiritual es que nos va a llevar a no agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando uno tiene temor? Normalmente uno se paraliza, ¿verdad? Usted no ha visto en situaciones de riesgo que la gente en vez de salir corriendo se quedan así, que quedan en shock, quedan paralizados. Y eso es lo que hace el espíritu de temor. Paraliza a la persona. Y tú puedes creer en Dios, pero al temor operar en tu vida, te va a evitar que tú puedas operar en fe, que tú puedas obedecer a Dios, que tú puedas actuar en fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entendiendo que mi fe se evidencia a través de mis obras. Y si yo estoy paralizado, si yo estoy lleno de temor, no voy a poder hacer lo que Dios me pide que yo haga como su hijo, y al no hacerlo, pues Él no se va a agradar y difícilmente vamos a poder recibir las promesas de la obediencia de parte de Dios. Es simple.
Un ejemplo tan simple es como el dar. Ay, Señor, es que, Dios mío, es que si yo doy lo que tú has puesto en mi corazón, entonces no voy a poder cumplir con esto, no voy a poder hacer. Tan simple como eso. Nos paraliza el temor. Y cuando vemos las cosas no cambian, pero Señor, tu palabra dice que va a suceder esto, pero tu palabra dice esto, pero la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Dios dice? ¿Estamos obrando en completa libertad a lo que Dios nos llama? El segundo gran perjuicio desde el punto de vista espiritual es que el temor llama el mal. Proverbios 10:24, mira lo que dice. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que ellos desean. Cuando el temor viene a tu vida, cuando vienen esos pensamientos negativos, uno empieza a hablar cosas que no deben de hablar, cosas que no provienen de Dios. Ignorando que literalmente cuando uno empieza a hablar lo que no debe de hablar, literalmente está activando para que esas cosas vengan a su vida. Un ejemplo, alguien se levanta en la mañana y me dice, ay, tengo un pálpito, tengo un sentir. Ay, yo siento que como que me voy a estrellar hoy, tengo como miedo de coger el carro, pero tú tienes que ir a trabajar. Entonces tú te montas en el carro y vas con el susto del carro que te vas a estrellar y estás tan estresado que sucede, ¡pum!, te estrellaste. Y dices, ay, yo sabía, Señor, que me iba a estrellar. Hermano, ¿así opera eso o no es así? Y la Biblia dice que lo que el hombre teme, eso le viene. Por eso, hermano, todo ese tipo de pensamientos malucos, pensamientos que no vienen de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Los tenemos que inmediatamente llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Tú no te puedes permitir como un hijo de Dios ningún tipo de pensamiento contrario, negativo a tu vida. Porque cuando tú lo declaras, escúchame esto. Santiago dice que nuestra lengua es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Es más, dice que la lengua inflama la rueda de la creación. Por eso está escrito, dice que el hombre dará cuenta a Dios de todas las cosas buenas y las malas que habló. Por eso tenemos que ser muy sabios. Por eso debemos de ser tardos para hablar, prontos para escuchar. Esto en el aspecto espiritual. Hay muchos más aspectos, pero solamente voy a compartirles estos dos. Ahora miremos en el aspecto natural, en el aspecto físico. Mira lo que produce el temor en tu cuerpo. Sabemos que el miedo es una respuesta natural ante un riesgo o ante un peligro, ¿verdad? Es una sensación desagradable. ¿A quién le gusta estar asustado? ¿Verdad que nadie? Es una sensación desagradable que atraviesa el cuerpo, la mente y el alma. Todo se afecta. Todo se afecta. Cuando hay temor, todo se afecta. Es difícil de controlar. Y además provoca una serie de reacciones en tu cuerpo que tú lo experimentas en tu cuerpo, lo puedes experimentar. ¿Cómo qué tipo de cosas experimentamos? Taquicardia, ¿verdad? Sudoración, hay gente que empieza a sudar frío, temblores, pérdida del control sobre la conducta. La gente a veces cuando es una impresión fuerte, mucho temor, pierde el control de lo que está haciendo. En Fonseca, unos vecinos, compadres de mi esposa, estaba un tío de ellos y los muchachos se pusieron unas medias en la cabeza a medianoche. Él siempre anda muy coqueto, muy elegante, y ellos se vistieron para hacerle creer que eran unos ladrones. Él no los reconoció. Y cuando están cerca de la casa, ellos sacan y dicen, alto ahí, danos el reloj, esto es un asalto. El compadre de mi esposa dice que ese hombre pegó un brinco y había una paredilla, estaba una pared y había un palo de esos de cerca, allá se usa la cerca con el alambre de púas. Dice que ese hombre en el susto, eso fue en segundos,
El hombre pasó entre la paredilla y pasó por el poste. ¡Prua! Salió corriendo. Cuando le sacaron el arma de juguete, ese hombre... ¡fu! Cuando ellos empezaron a reírse, vea tío Rubén, venga que está jugando. Cuando él se quiso devolver, no cabía, él no podía pasar. Él no pasaba y él decía, ¿cómo yo pasé por ahí? No podía salir, hermano, y él pasó en un segundo, pasó por ahí. Tuvo que darse un vueltón porque trató y probó, no podía pasar por ahí. Eso lo produce el temor. Es más, cuando viene demasiado temor se pierde armonía en los riñones. Por eso algunas personas frente a un temor muy fuerte se hacen pi. El pocito de agua. ¿Por qué? Porque hay un descontrol fisiológico en el cuerpo. Además, el temor produce ansiedad y produce estrés. Algo que necesitamos entender con respecto a la ansiedad son los síntomas que se presentan en nuestro cuerpo. Taquicardia, sudoración, sentir que te ahogas, falta de aire. Hay gente que le empieza a faltar su aire. Tensión en su pecho, dolor muscular, hormigueos, escalofríos, gastritis, colitis, acidez. Son consecuencia de un desgaste físico que por mucho tiempo ha estado sucediendo en tu vida y quizás tú no te has dado cuenta. Eso es cuando nosotros estamos ansiosos. Ahora, el mecanismo de defensa que el cuerpo tiene para responder a la ansiedad es el estrés. Ese es el mecanismo de defensa contra la ansiedad. Cada vez que tu mente viaja a futuro, cuando nos ponemos a pensar cosas que nos van a preocupar, que nos van a poner tensos, que nos van a angustiar, ya sea por una razón real o imaginaria, porque nos ponemos a pensar tantas cosas, hermano. Yo no sé qué creatividad la que tiene el ser humano para imaginarse cosas que uno no tiene que pensar. Le manda una señal a tu cuerpo cuando nos ponemos a pensar y a pensar y a pensar, esa pensadera y que se mezclan dudas, temores, inseguridades, le mandan una señal a nuestro cuerpo y esta señal necesita ponerse en alerta y crea una condición de prevención natural en nosotros para estar alerta, para nosotros poder, como sea posible, evitar esa condición de riesgo que aún muchas veces nosotros nos hemos imaginado. Y aunque muchas veces nosotros no estemos pendientes de eso, pero estamos allá en el subconsciente, estamos con el asunto, eso está trabajando internamente en nuestro cuerpo. Y eso es lo que produce el estrés. Cuando tú estás estresado, lo primero que hace es que tu cuerpo segrega adrenalina. Hay aumento de los latidos del corazón, la sangre, el cuerpo es una cosa impresionante. Hay una mayor circulación de sangre en tus manos y en tus piernas, que si tienes que salir corriendo, sales corriendo. Es más, cuando tú estás estresado en un nivel fuerte, tu sistema digestivo, sistemas secundarios, el cuerpo los para que tú puedas reaccionar rápidamente. Por eso muchas veces la gente ansiosa y que anda estresada tiene problemas de digestión, porque el cuerpo automáticamente está parando el sistema digestivo, para que haya una respuesta de salir corriendo para salvar tu vida. Se te pone dura la quijada, se te ponen músculos los tensos, se te ponen músculos, todo se pone tenso. ¿Con qué propósito? Para salir y reaccionar rápidamente. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir con estrés permanentemente? Hay un desgaste físico. Permaneces cansado, permaneces agotado. Por eso muchas veces la ansiedad, ¿a qué nos lleva? A comer. Porque de una manera tenemos nuestro cuerpo en un nivel de tensión que va gastando energía, entonces necesitamos tirarle energía. Entonces, ¿qué haces? No, es que estoy ansioso.
y eso es meta la energía para el cuerpo normalmente poder continuar operando. Mira lo que nos dice la Biblia con respecto a esto. Mateo capítulo 6, verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Hoy hay gente que está pensando lo que va a suceder en 3 meses, en 4 meses o qué va a ser el próximo año. Hello. Planear no es problema, tenemos que planear. Pero no es coger nuestra mente y darle la rienda suelta para que se empiece a imaginar cualquier tipo de escenarios, a inventar escenas en nuestra mente. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermano, Dios nos está llamando a que enfrentemos las situaciones de hoy. Hoy amaneciste con esto. Usted no quisiera estar en estos zapatos. Usted no quisiera estar en estos zapatos. Pero yo doy gracias a Dios porque yo he aprendido. Llegó hoy, yo solamente pienso hoy, me enfoco y resuelvo lo de hoy. Lo de mañana, esperaré que llegue mañana porque yo no sé si va a llegar mañana. Para mí. Y va uno chévere, 50,000 problemas, pero tú vas manejando uno a uno cada día. A eso es lo que nos llama Dios. Y mira el efecto que produce en la mente. Cuando nosotros le damos rienda suelta a ese miedo imaginario, que muchas veces no tiene ningún tipo de relación con nuestra vida real, sucede que ellos que son personas que evalúan situaciones de cosas que deben de hacer, o las sobreevalúan y empiezan a mirar los diferentes escenarios, y normalmente escogemos el peor escenario, y ese peor escenario empieza a afectar nuestro sueño, nos empieza a quitar el sueño. ¿A cuántos se les ha ido el sueño por la preocupación? Y tú sabes que cuando tú dejas de dormir, empiezas a tener un trastorno, que hay una alteración del comportamiento, y entonces de ahí vienen luego los ataques de pánico. Mira cómo eso trabaja en medio de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Y en medio de todos esos rollos yo me imagino que irá Dios, ¿dónde estaré yo en la situación de mi hijo? En los escenarios que nosotros nos imaginamos, Steven Spielberg es un novato al lado de uno. Es un principiante con las películas que uno se arma. Y dirá Dios, ¿y allí dónde estoy yo? Por eso en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, por estas y por muchísimas razones más, Dios nos manda para que nosotros no tengamos temor. Que así como le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, te está diciendo hoy a ti, me está diciendo a mí, esfuérzate y sé muy valiente, no temas, yo estoy contigo. Recíbelo, yo estoy contigo. Eso es lo que Dios está diciendo hoy. Ahora sí voy a entrar en el tema de la predicación. ¿Qué es la valentía? Valentía es la actitud y la determinación con la cual un individuo, una persona le hace frente y responde a una situación de riesgo a pesar de sus temores y de sus miedos. Dice que la valentía es una virtud del ser humano que le impulsa a ejecutar una acción a pesar de su miedo, de su temor y por las dificultades y riesgos que tiene que sobrepasar. Es hacer lo que tengo que hacer, así tenga miedo. Tengo que ir al basement. Está la luz apagada, pero tengo que buscar algo. El bombillo se fundió. ¿Qué tienes que hacer? ¿Bajar? ¿Te estás muriendo? Baja. Déjame decirte esto, el ser valiente no es una opción, sino es un mandato de Dios.
Es un mandato de Dios el ser valiente. Por eso las cosas que nosotros debemos de empezar a hacer para actuar como un valiente. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que empezar a hacer para actuar como valientes, no como cobardes? Creer y empezarte a ver como Dios te ve. Jueces, capítulo 6, verso 11 al 16, habla del llamado de Dios a Josué. El pueblo se había portado muy mal y Dios le manda a los madianitas para que le dé su lección. Y Josué está escondido sacudiendo el trigo, porque los madianitas ya venían a llevarse todo, a robar todo, los tenían esclavizados, los tenían muy mal. Y en el verso 11 a Gedeón, gracias. Y viene en el verso 11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y mira en el versículo 12 lo que sucede. Mira cómo Dios se refiere a Gedeón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero él estaba asustado, estaba escondido, tenía que esconder el trigo porque si no se lo iban a llevar. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, oye, le está diciendo que Dios está con él. Y él dice, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todo esto? Usted no se ha hecho esta pregunta. Usted no le ha dicho, ay Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Yo voy todos los domingos, de vez en cuando leo la Biblia, ¿por qué me vienen estos problemas, Señor? Gedeón se hizo la misma pregunta. ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Yo a Israel. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y mira la respuesta de Dios. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón en este momento estaba viendo su circunstancia, él estaba viendo su condición, pero no estaba siendo consciente de lo que estaba recibiendo de parte de Dios, que era su presencia, que era su promesa, que se convertirían en su fuerza para poder derrotar a ese enemigo que les estaba arruinando su vida. Gedeón no estaba viendo a Dios, él estaba viendo su condición. Gedeón por sí mismo, él estaba descalificado, él no se sentía que era lo suficientemente guerrero, no se sentía lo suficientemente hombre. Se consideraba muy pequeño, consideraba que sus recursos eran muy escasos para vencer a aquellos que estaban arruinando su vida. Preséntame la imagen, hijo, por favor. Pero Dios hoy te está haciendo un llamado, iglesia, para que tú creas en su protección, en su cuidado para ti y toda su casa. Dios te está haciendo un llamado para que hoy tú recibas su palabra y la promesa de su presencia, la cual te va a garantizar y te va a brindar toda la seguridad y la protección
para que tú puedas enfrentar cualquier tipo de gigante y situación adversa que puedas vivir. ¿Cuántos reciben esto de parte de Dios?